Vamos a hacer un primer repaso de los principales dispositivos de red. Empecemos con los hubs. Los hubs tienen su origen en la topología física en bus, que sería esta que tenemos aquí. Tenemos un medio físico, un cable, al que nos hemos conectado por medio de unas derivaciones, por medio de unas TBNC. Tendríamos aquí una para cada uno de los equipos, y al final se coloca una terminación, una resistencia de terminación, con objeto de evitar las reflexiones de la señal que provocarían interferencias en el cable. Lo que se hace con el hub es coger todos estos puntos de conexión que tenemos a lo largo del cable y centralizarlos en un único dispositivo electrónico. De esa manera pasamos de una topología física en bus a una topología física en estrella, aunque la topología lógica siga siendo de un bus. El hub es un dispositivo de capa 1, de capa física, y por lo tanto no es inteligente. El hub va a recibir la señal por uno de los puertos. A continuación lo que hace es regenerar la señal. Si se había deformado la señal, si había perdido nivel, lo que hace es generar de nuevo una señal perfecta y la reenvía por todos los demás puertos en los que tenemos un equipo conectado. ¿Problemas potenciales de funcionar con hubs? Pues en primer lugar que el ancho de banda es compartido. Es decir, si este hub es un hub que funciona a 10 megabits por segundo, por ejemplo, esos 10 megabits por segundo son compartidos por todos los equipos que están conectados a dicho hub, con lo cual el rendimiento de la red es bastante más bajo del deseado. En el momento en que tenemos muchos equipos conectados en el hub, lo que ocurre es que se producen muchas colisiones cuando varios equipos intentan lanzar comunicaciones al mismo tiempo, y eso hace que la red tienda a congestionarse. Otro problema potencial es el propio funcionamiento en modo flooding, la inundación. El hecho de que la información que es enviada por uno de los equipos llegue a todos los demás y pensar o esperar que sean ellos los que discriminen si esa información les es útil o no les es útil, trae consigo que haya facilidad para realizar el sniffing del tráfico, es decir, para poner un sniffer en uno de los equipos y capturar y analizar el tráfico que está circulando, lo cual es potencialmente peligroso desde el punto de vista de la seguridad. El siguiente dispositivo son los switches y los puentes. Básicamente un puente no es más que un switch que tiene dos puertos únicamente. Este era inicialmente era lo que había, y el símbolo sería este de aquí, y lo que se hacía era, pues en una topología como la que hemos visto anteriormente, colocar un puente en el medio, de manera que se rompía el dominio de colisión y se conseguía que los equipos que están aquí a la izquierda compartan ancho de banda y los equipos que están aquí a la derecha compartan ancho de banda. En este caso, por ejemplo, pues solo tendríamos uno y dos equipos compartiendo ancho de banda. Por lo tanto, si suponemos que este hub de aquí era 10 megabits por segundo, pues aproximadamente podríamos suponer que va a haber un 50% para cada uno de los equipos. En este caso tendríamos tres equipos, pues tendrían un 33% aproximadamente del ancho de banda. Con los switches y con los puentes lo que tenemos es que cada puerto es un dominio de colisión. Cada uno de los puertos que tenemos en el switch funciona a la velocidad máxima, a la velocidad nominal del switch, de manera que cuando se establece una comunicación entre equipos, el switch se va a encargar de gestionar esa comunicación y va a establecer un camino directo entre los equipos que se quieran comunicar, de manera que esa comunicación se va a dar a la velocidad máxima. Podríamos decir que tenemos de esa forma un medio dedicado entre equipos. El switch funciona en capa 2 y lo que hace es gestionar el tráfico del segmento de red en base a las direcciones MAC, que son las direcciones de capa 2, las direcciones físicas. Entonces, para ello lo que tiene es una tabla de lookup, una tabla de conmutación, y en esa tabla lo que figura es cuáles son las MACs que están asociadas a cada uno de los puertos que tenemos en el equipo. Y luego analizando las tramas que van llegando, se sabe cuál es la dirección MAC de origen, la dirección MAC de destino, y de esa manera es posible saber a través de qué puerto hay que sacar la información. Los switches hacen posible la comunicación en el segmento de red, y hay una característica denominada PoE, que es Power over Ethernet, que nos permite alimentar directamente equipos que estén conectados a un puerto del switch. Si tuviéramos que este puerto, por ejemplo, fuera un puerto PoE, pues con un único cable de red podríamos alimentar al dispositivo que estuviera aquí conectado, que normalmente puede ser un teléfono IP, puede ser una videocámara o un punto de acceso, por ejemplo. Luego tendríamos los modems. Los modems nos van a permitir la conexión con una operadora de telefonía o con un ISP a través de cables telefónicos o coaxiales, a través del medio que tenemos entre nuestra casa y la central. Es un poco lo que está representado aquí. La función que desempeñan los modems es la de modulación, de ahí viene precisamente su nombre, y esto es necesario porque
el canal que está disponible, en este caso esta línea que tenemos aquí, pues no es apta para manejar o para transportar señales digitales en banda base, y por eso lo que se hace es realizar una modulación en uno de los extremos, adaptar la señal al medio disponible, y en el otro extremo tendríamos un equipo similar que haría la conversión contraria. A medida que van evolucionando las modulaciones se consiguen mayores velocidades. Esto es interesante de entender porque aquí tenemos unos cuantos ejemplos de módems que podemos tener, y tenemos que, por ejemplo, en el caso del módem de red telefónica básica y el módem de ADSL, en ambos casos se utiliza la red telefónica básica, el cable telefónico normal, pero se logran velocidades mucho mayores en ADSL que en RTB. En RTB se alcanzaban velocidades de 56K, mientras que en ADSL ya tenemos velocidades de megas. El que sea posible, utilizando el mismo medio, la red telefónica básica, conseguir mayores velocidades implica que la electrónica ha mejorado y que las modulaciones también son mejores. Aquí aparecen los nombres de los elementos que tendrían las centrales telefónicas para dar servicio a los usuarios. Serían los equipos a los que se conectarían los bucles locales. Tendríamos que en el caso de la red telefónica básica sería un pool de modems, lo que tenemos. En el caso de ADSL tendríamos el de SLAM, y en el caso de las redes HFC, híbrido fibra coaxial, tendríamos el CMTS. Entonces, en definitiva, en resumen, lo dicho, tenemos una comunicación digital dentro de la red del usuario, típicamente comunicaciones Ethernet. Esa red Ethernet se conectaría al módem, y el módem tendría, por otro lado, una salida que sería la que hace la conexión con el medio que provee el operador. Los siguientes dispositivos serían los Access Point y los routers. El Access Point sería el dispositivo que nos permite acceder a la red vía Wi-Fi. Y luego tendríamos los routers, cuya función principal es la de interconectar redes. Una característica de los routers es que cada una de sus interfaces está conectada a una red diferente. Después tienen disponible una tabla de rutas que les permite tomar decisiones acerca de por dónde enviar la información para hacerla llegar a su destino. El default gateway que tenemos en cualquier red, la puerta de enlace predeterminada, es un router. El aspecto que tienen estos dispositivos es el que nos muestran aquí las imágenes. Lo que ocurre es que los proveedores de acceso a Internet o ISPs normalmente lo que colocan en casa de los usuarios son dispositivos multipropósito o routers integrados. También se les llama CPEs desde un punto de vista más técnico, y esto lo que implica es que tienen diferentes funcionalidades. Nos pueden poner un dispositivo que en un momento determinado hace las veces de router, hace las veces de módem, hace las veces de switch y hace las veces de punto de acceso. Entonces, bueno, todo eso es lo que al final de alguna manera nos permite tener comunicaciones en casa para todos los dispositivos, para diferentes necesidades, desde dispositivos móviles, televisiones, teléfonos IP, ordenadores portátiles, impresoras. Podemos tener acceso al dispositivo que después nos permite salir a Internet, y en el otro extremo pues podemos tener un router que ya nos permite acceder a otra red. Y para terminar hablaremos un poquito de los firewalls, que también es una funcionalidad que también está incluida normalmente en los routers integrados. El firewall nos proporciona protección contra accesos no autorizados. Lo que se hace en el firewall es aplicar lo que se llaman listas de control de acceso ACLs, que lo que hacen es analizar el tráfico que intenta pasar a través de él, y en función de cuál sea la procedencia y cuál sea el destino, pues se deja pasar o se desecha. En este caso, por ejemplo, está indicado que el router integrado tiene un switch Ethernet. Tenemos aquí también las antenas, por lo tanto también hace de punto de acceso. También es un router interno, también es un router, y por último tiene también funcionalidad de firewall. Todo esto tendríamos en el dispositivo que nos pone el ISP en casa o en una empresa. Los firewalls pueden ser tanto de hardware, dispositivos específicos con esa funcionalidad, y también pueden ser de software. El propio sistema operativo hay que tener en cuenta que lo tiene integrado y que muchas veces está activado por defecto, y que su configuración por defecto puede hacer que algunas pruebas de conectividad no nos funcionen. Entonces hay que tener en cuenta cuando se hacen pruebas de conectividad que en función de cuál sea el sistema operativo o el equipo con el que nos tenemos que conectar, puede que haya algún firewall por ahí funcionando, y depende de cómo esté configurado puede que las pruebas sean exitosas o no.